Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pachatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadavdare Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados, vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre los textos de la Bhagavad Gita, donde nos encontramos ahora en el capítulo 16, titulado en este caso La naturaleza divina y demoníaca. Vamos a recordar que el Señor Krishna le había compartido a Arjuna sobre las características o cualidades que identifican a aquellas entidades vivientes que están en la modalidad de la bondad y tienen naturaleza divina, y aquellas entidades vivientes que tienen naturaleza demoníaca, o sea que están en la modalidad de la ignorancia o transitando hacia ella. En el texto número 5, el Señor Krishna había dicho a Arjuna lo siguiente: las cualidades trascendentales llevan a la liberación, mientras que las cualidades demoníacas conducen al cautiverio. No te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. O sea, aquí podemos encontrar dos fragmentos o dos partes. Primero, Krishna le explica cuál es la conclusión o el resultado de cada grupo de cualidades, o sea, las cualidades trascendentales o cualidades divinas, aquellas que nos conducen cada vez más a la modalidad de la bondad y después a trascenderla. Esas llevan a la liberación. O sea, y explicamos entonces que la liberación solo es posible desde la modalidad o tendencia de la bondad. No se puede hablar de liberación, no se puede comprender experimentalmente qué es la liberación si la entidad viviente no está situada en la modalidad de la bondad. A veces vemos que muchos grupos, muchas personas e incluso muchas conferencias o literaturas hablan del estado de liberación y aún así orientan o estimulan a un estilo de vida que no es compatible con la bondad. La modalidad de la bondad o una programación de funcionamiento donde la entidad viviente, en este caso el ser humano, esté sincronizado o esté orientado en esa dirección, es un requisito indispensable para alcanzar la famosa liberación. Desde la modalidad de la pasión, o sea, cuando la criatura solo está pensando en su propio bienestar o en el goce constante de los sentidos y que ese goce crezca cada vez más, desde esa posición es imposible alcanzar la liberación. Desde la ignorancia, que es más, está por debajo aún de la modalidad de la pasión, o sea, la ignorancia donde ni siquiera tienes el concepto de goce en tu cabeza, ni el concepto de bien, nada, que donde la conciencia prácticamente no está manifiesta, donde vives por inercia, donde vives en sueño, en ilusión completa, donde no tienes la más mínima regla, donde no existe el más mínimo desarrollo desde el punto de vista organizacional, social, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí menos que menos se puede alcanzar la liberación. Entonces, por eso la liberación implica necesariamente un proceso de transformación de la entidad viviente donde el ser humano tiene que ir transitando desde lo oscuro de la ignorancia hacia la pasión, y de la pasión hacia la bondad, y de la bondad entonces emprender el camino de la trascendencia. Cuando escuchen algo, por favor, siempre traten de buscar el respaldo de las escrituras. O sea, cuando escuchen a alguien hablando de liberación o proponiendo un sendero de liberación y a la misma vez proponiendo un goce ilimitado de los sentidos, entonces deben saber que eso no es posible. El goce ilimitado de los sentidos materiales, o sea, con estímulos materiales, simplemente no conduce a la liberación. Eso es un invento que se ha hecho para tratar de continuar con la vida completamente descarriada y al mismo tiempo tener como una conformidad a nivel de la mente de que no, yo estoy transitando hacia la liberación.
Pero el Señor Krishna dice que solamente desde la modalidad de la bondad se puede entonces tener la disposición o las cualidades para la liberación. Entonces, después dice, no te preocupes, oh hijo de Pandu, pues tú has nacido con las cualidades divinas. O sea, le está diciendo a Arjuna que tú tienes las cualidades divinas. O sea, Arjuna, el centro de las cualidades divinas es, primero, que la criatura, la entidad viviente, ha dejado de ser el centro. Si vamos a la modalidad de la pasión, vemos que el centro es la propia criatura. Ella quiere todo para ella quiere controlar ella, disfrutar ella quiere ser ella la más relevante. Ella es el centro. En la modalidad de la ignorancia no hay ni centro, ni ella es el centro, ni hay un Dios, ni hay un nada, ni hay un propio concepto de centro, o sea, simplemente existe en la inercia mental. Y en la modalidad de la bondad, entonces los otros, o sea, la generalidad es el centro. Por eso en la modalidad de la bondad, entonces se dice que la entidad viviente ve que todos son partes del todo integral. O sea, toda criatura siente compasión por todas, siente por todas entonces el deseo de ayudar y piensa generalmente más en el bien de las otras criaturas que en su propio o supuesto bien. Ya ahí en la modalidad de la bondad va apareciendo también la figura de Dios o la figura de la verdad absoluta y la entidad viviente ya incluso comienza a trascender y va a situar a eso en el centro de su existencia y eso es la trascendencia. La trascendencia es cuando usted sitúa eso que es trascendental, incluso a todas las criaturas, usted lo sitúa en el centro de su existencia. Krishna dice a Arjuna, no te preocupes porque tú has nacido con las cualidades divinas. O sea, Krishna comprueba que Arjuna está situado en las cualidades divinas. Por tanto, está en la modalidad de la bondad. Arjuna es un devoto, de hecho, un gran devoto que tiene naturaleza de satrilla, o sea, tiene naturaleza de guerrero, pero sin embargo está utilizando esa naturaleza para complacer o seguir las indicaciones u orientaciones de la Suprema Personalidad de Dios. Eso hace que su actividad de guerrero, aunque parezca violenta externamente, sin embargo, sea completamente divina o espiritual, porque no lo está haciendo para conquistar tierras caprichosamente para él sentirse más poderoso. No lo está haciendo para matar por puro placer para sentirse el más temible. No lo está haciendo para complacer a su esposa o a su hijo que por capricho le ha dicho mata a tales personas y déjanos apropiarnos de su riqueza. O sea, lo que está conduciendo a Arjuna a pelear como guerrero o a expresar su naturaleza de guerrero son los propios deberes prescritos en la escritura, donde se dice que el guerrero por su naturaleza está capacitado y debe, o sea, tiene el deber de proteger al pueblo en el que vive. Un pueblo, por supuesto, de devotos, un pueblo de personas mansas, compasivas, deben ser protegidas y para eso está el guerrero allí. Y para seguir la orientación de las escrituras y la orientación en este caso directamente de la Suprema Personalidad de Dios. Entonces, la actitud de Arjuna como guerrero cualquiera, eso pasa mucho. Las personas que siguen senderos de la espiritualidad escuchan hablar de un guerrero y enseguida vienen con el tema de la violencia y la no violencia, ¿verdad? Porque el concepto que tienen de violencia es el concepto relacionado únicamente al cuerpo. O si daña el cuerpo material de otro, entonces es violencia. O sea, todos los guerreros entonces son demoníacos porque están cometiendo ese sacrilegio, están acabando con la entidad viviente. Claro, evidentemente vamos a recordar que la entidad viviente espiritual nunca se termina. Krishna lo explica a Arjuna en los primeros capítulos. O sea, realmente tú no puedes matar a nadie. Pero, aún así, y aparte de eso, entonces, realmente esa entidad viviente lo que está haciendo es dando salida natural a su naturaleza bajo una guía superior. O sea, Krishna explica Bhagavad Gita, quieras o no quieras, tú vas a tener que actuar conforme a tu naturaleza. O sea, tu naturaleza de valentía, de entrega, de lucha está allí, está pulsando para salir. Ahora, ya que eso no puedes evitarlo, lo más inteligente
es que las dirijas en el sentido que te haga crecer, o sea, que te haga evolucionar, que te conduzca a la trascendencia. Y ese sentido es guiarte por la escritura, o sea, pon tu naturaleza al servicio de lo que dice el conocimiento y al servicio de la suprema personalidad de Dios. Entonces tu naturaleza, en vez de hundirte, en vez de hacerte cometer actos torcidos, te va a hacer cometer actos rectos. Tu lucha, tu batalla, tu enfrentamiento va a ser divino, va a ser trascendental. Si revisamos las escrituras de diferentes pueblos, escrituras sagradas, vamos a ver que muchas veces la representación de la suprema personalidad de Dios manda, incita, pide a un grupo de personas determinadas que luchen, pero que luchen contra nadie bueno ni contra nadie compasivo. Siempre, si ustedes se fijan, las luchas son para tratar de detener el abuso que un grupo de personas ateas, demoníacas, personas que simplemente están llenando la tierra de maldad, de falta de compasión, detener ese avance. Y entonces que la tierra y el pueblo de personas justas, compasivas, que están tratando de cultivar la iluminación, el conocimiento, pueda progresar de manera armoniosa como está diseñado, que así sea. Incluso en las propias escrituras se dice que hay cada cierto momento la tierra se siente sobrecargada por los ejércitos malvados de personas que solamente piensan en su bien. Y entonces la parte buena o los corazones bondadosos entonces están orando, están deseando que por favor haya un arreglo para eso. Entonces se dice que cada cierto tiempo el Señor Supremo idea un plan, prepara algunas situaciones para que eso sea resuelto. Pero para eso el Señor emplea instrumentos y esos instrumentos tienen que necesariamente a la vista externa entrar en conductas que pueden ser catalogadas como violentas o demoníacas por personas cuyo conocimiento sea superficial. Pero eso es un tema siempre para debatir mucho porque ese tema es un tema que siempre va a depender de las discusiones del punto de vista de cada cual. Entonces sobre eso es mejor no hablar con personas que no estén abiertas en pensamiento o que no estén abiertas a la escritura. Es mejor simplemente dejarlo allí y usted no pierda el tiempo en eso. Entonces acá el Señor se ha dado cuenta y le ha dicho, tú tienes naturaleza divina. Pero si nos damos cuenta en los textos del 1 al 4, el Señor dedica 3 textos, el 1, el 2 y el 3, a describir cualidades de aquellos que tienen naturaleza divina. Y un solo texto con muy pocas cualidades a las cualidades demoníacas. Por tanto, ahora a partir del número 6, el Señor se va a dedicar a ampliar un poco más sobre la descripción de esta famosa cualidad demoníaca. El texto 6 dice, oh hijo de Prita, en este mundo hay 2 clases de seres creados. A unos se los llama divinos y a los otros demoníacos. Ya te he explicado con todo detalle las cualidades divinas. Ahora óyeme hablar de las demoníacas. Texto 7. Aquellos que son demoníacos no saben lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. En ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad. O sea, el Señor Krishna comienza diciendo que aquellos que no son demoníacos no aceptan guiarse por ninguna ley, por ninguna regulación, por ninguna escritura, por ningún precepto, por ninguna guía. Ellos simplemente aceptan su propia guía o una guía que les lleve a un gozo cada vez mayor de su sentido, una guía que les oriente hacia aquello que ellos quieren obtener en ese momento. Es como un niño caprichoso, ¿verdad? Él solo acepta el criterio o la orden o la guía de aquello que está en conformidad con lo que quiere conseguir. De lo contrario, lo niega todo. Por tanto, la persona que tiene esa tendencia no le gusta mucho eso de las regulaciones, eso de transformar sus diferentes hábitos, eso de ir transformando sus diferentes gustos materiales o tendencias de comportamiento. No, es simplemente la autoridad, es a sí mismo, o sea, su propio disfrute, esa es la única autoridad que conoce, por tanto niega toda posibilidad de escritura o simplemente la adapta a su modo o crea su propia escritura. Entonces dice, en ellos no se encuentra limpieza, buen comportamiento ni veracidad.
Recuerden que en las cualidades divinas habíamos hablado de la limpieza, habíamos hablado de la veracidad y también del buen comportamiento. Pues eso no está presente en las cualidades demoníacas. Dice, en él no se encuentra limpieza, ni la externa ni la interna. A algunos puedes encontrar una apariencia externa de limpieza, ves que son bien organizados por fuera, cuidan su imagen personal, pero no tienen idea de la limpieza interna. O sea, no creen en eso de la limpieza interna, no creen en los valores, no creen en la elevación interna del ser humano. Ellos simplemente se preocupan por ser expertos en aparentar, o sea, en tener una apariencia de bondadosos, de caritativos, de entregados, de religiosos, de lo que sea, de compasivos, ¿verdad? De humildes, de sencillo, pero en verdad cuando usted los ve en su comportamiento natural y espontáneo, usted puede comprender que no hay nada de eso, es solamente la apariencia. Entonces debemos comprender que este mundo material está lleno de apariencia y uno no se puede guiar por la apariencia porque la apariencia es solo eso, apariencia, una construcción. Entonces uno debe aprender desde el silencio y la meditación y la purificación propia de ir haciéndose perceptivo y receptivo a lo que en verdad hay dentro, o sea, a aquello que no se ve. Y así uno puede siempre ver las cosas tal y como son en virtud del conocimiento. Dice buen comportamiento. O sea que en esa persona no hay tampoco rasgo de buen comportamiento. Evidentemente cuando usted no tiene una guía, cuando usted no tiene por dónde guiarse, no hay patrones, no hay valores, no hay referencias, no hay códigos morales, no hay nada, en usted no puede haber ningún buen comportamiento. Porque su comportamiento va a ser siempre egoísta, va a ser siempre pensando solo en usted. Y entonces termina diciendo ni veracidad. Evidentemente, cuando vemos que una persona está buscando solamente su capricho, vamos a ver que muchas veces, la mayoría de las veces, va a tener que mentir, va a tener que inventar historias, va a tener que incluso arreglar algunas historias caprichosamente para su provecho, para obtener su propio provecho. Vamos a recordar que los cuatro pilares de la religiosidad, tal y como es, según el Srimad Bhagavatam, son la limpieza, la veracidad, la austeridad y la misericordia. Entonces aquí dice que en estas personas no hay limpieza, no hay veracidad, o sea, ahí hay dos pilares que no están presentes en esa persona. No hay buen comportamiento y el buen comportamiento implica la misericordia y la austeridad. Entonces eso quiere decir que en esa persona no hay ningún pilar de la religiosidad, no hay ningún pilar del Dharma que sustente su vida. Y cuando una vida no está sincronizada o sustentada por los principios del Dharma, entonces esa vida necesariamente va en un progresivo deterioro, o sea, hacia una oscuridad progresiva cada vez mayor y más profunda. Texto número 8 dice lo siguiente. Ellos dicen que este mundo es irreal y que no tiene ningún fundamento ni ningún Dios que lo controle. Ellos dicen que se produce del deseo sexual y que no tiene otra causa más que la lujuria. Normalmente el término ilusión a veces se entiende de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando se dice este mundo es ilusorio, entonces muchas personas dicen, bueno, si es ilusorio quiere decir que es mentira, que este mundo no existe, este mundo, ¿verdad?, es irreal. Entonces lo que pasa es que hay una diferencia básica entre irreal y temporal o transitorio. No es lo mismo que algo sea irreal, que algo no exista, a que algo sea temporal o transitorio. Este mundo, según las escrituras, está hecho de Maya, la energía ilusoria del Señor, o la energía material o la energía externa del Señor. Y como energía externa, de hecho, en el capítulo 7 el Señor le dice, esta energía divina mía. Todas las energías de la verdad absoluta son divinas, porque la verdad absoluta es divina, así que todas sus energías son divinas, incluyendo entonces a esta energía material. La sustancia material no manifiesta, estoy hablando de la sustancia material en su potencia pura, es divina, y esa sustancia material da lugar a diferentes combinaciones y manifestaciones de formas que conocemos como la creación para cumplir un propósito específico, y después eso a su debido tiempo vuelve a diluirse en lo no manifiesto, o sea, deja de estar
manifiesto. Las escrituras explican que en este ciclo de manifestación y no manifestación, entonces así ocurre eternamente, para que la entidad viviente que cae en ilusión pueda entonces seguir su ciclo de aprendizaje hasta que recupere su conocimiento o su naturaleza original. Pero eso lo que quiere decir entonces es que el mundo material, si está hecho de energía material, no manifiesta, que toma una forma determinada. Entonces, si esa energía material es energía del Señor, el Señor es eterno, entonces sus energías son eternas. El Señor es verdadero, entonces sus energías son verdaderas. Así que realmente, la energía material sí existe. La energía material no es algo que no exista. Lo que sucede es que cada manifestación de la energía material o cada combinación de sus diferentes elementos es transitorio. La manifestación de la energía material no es eterna. La manifestación de la energía material responde a los deseos y diferentes elementos de la entidad viviente. Entonces, en ese sentido es que es ilusorio. O sea, el ser va construyendo su propio mundo de significados. La entidad viviente vive en un mundo mental, en un mundo completamente construido, ilusorio, construido por ella misma, pero la sustancia con la que está diseñada ese mundo, con la que está construido ese mundo, es completamente real, es la energía material, pero es insostenible, o sea, es siempre cambiante y no es eterna, pero es real. O sea, es real, sí existe, esa sustancia existe y existe por siempre. O sea, es eterna. La energía externa del Señor es eterna, existe por siempre. La manifestación es la que no es eterna, ni existe por siempre, ni es permanente, o sea, es siempre cambiante. Y está dotada completamente de significados ilusorios dados por la mente. Entonces eso, ¿qué pasa? Esta persona de naturaleza demoníaca plantea eso, no existe nada, o sea, ni existe Dios, ni existe sustento de inteligencia. Esto que vemos es una combinación así de la nada que surge y por casualidad un día se termina y listo. O sea, ellos no aceptan de nada. Incluso dicen que la vida, el único sustento, ¿verdad? De la vida surge de la relación sexual, o sea, de la reproducción viene de allí. Claro, uno podría preguntarle, bueno, y en el caso de aquellas entidades vivientes o aquellas manifestaciones o expresiones de vida que no necesitan de otra contraparte para la reproducción, por ejemplo, algunas células que simplemente se dividen ellas mismas en dos, ¿qué pasa ahí? Ahí no hay relación sexual y sin embargo surge o se produce una nueva vida. O sea, es un caso para debatir por mucho tiempo. Lo importante es que Krishna dice aquí que para ese tipo de personas todo surge de allí. O sea, de allí la relación sexual es la única explicación para la vida. No es Dios, no es la verdad absoluta, no es ninguna otra cosa, es simplemente eso. Por tanto, ellos toman eso como el centro de la vida. Y por tanto toman el apego, toman a la lujuria, o sea, el disfrute desenfrenado también como la única explicación para la vida, o el único centro de la vida. Y eso básicamente, o sea, todo es ilusorio, no hay regla verdadera, no hay escritura verdadera, no hay Dios verdadero, y eso que llaman vida es el resultado de una combinación casual de algunos elementos, y el principio de todo eso está simplemente en la reproducción o en la relación o el goce de la sexualidad. El número 9, texto 9, sigue diciendo Krishna, siguiendo ese tipo de conclusiones, entonces la gente demoníaca que está perdida y que no tiene inteligencia se dedica a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo. Dice Krishna que siguiendo esa conclusión, o sea, no hay Dios, no hay escritura, no hay regla, no hay nada, todo es ilusión. Entonces se dice que este tipo de pensamiento hace que cuando uno actúa así, esté perdido. O sea, dice la gente demoníaca que está perdida y que no tiene inteligencia. Evidentemente el término estar perdido y carecer de inteligencia tienen que ver uno con el otro. Porque uno
de los fundamentos de la inteligencia es el discernimiento. O sea, ayudar, permitir que la entidad viviente tome la mejor decisión viendo las cosas tal y como son. O sea, ese es el principio, ese es el fundamento, ese es el objetivo nuclear de la inteligencia. Por tanto, cuando la entidad viviente no es capaz de ver las cosas tales y como son en su verdadero sentido, como vimos en el texto anterior, entonces no tiene inteligencia, o sea, no está utilizando la inteligencia adecuadamente. Por tanto, no puede adquirir conocimiento. Y cuando uno no tiene conocimiento, cuando uno no comprende cómo es que funciona toda esta maquinaria conocida como creación material y cómo es que funciona la inserción de la entidad viviente en ella y cómo es que la entidad viviente está enredada por un mecanismo muy complejo acá y cómo es que se mantiene en esa rueda de nacimiento o muerte y cómo así y no comprende la ley del karma y no comprende nada. Entonces ella simplemente actúa caprichosamente, actúa sin conocimiento. Y cuando uno actúa sin conocimiento, entonces evidentemente deviene un desastre. Vamos a suponer que usted le traen un equipo, usted se quedó sin trabajo, usted dice, bueno, voy a dedicarme a arreglar equipos electrodomésticos, lavadoras, licuadoras, batidoras, qué sé yo, refrigeradores, voy a dedicarme a eso, ventiladores, porque un amigo mío se dedica a eso hace mucho tiempo y está ganando mucho dinero, en su casa trabaja cómodo, trabaja cuando quiere, cuando no quiere, ¿no? ¿Verdad? Y usted se dedica a eso, se busca algún destornillador, algunas cositas básicas y empieza a reparar. Entonces le traen una lavadora automática y usted dice, no se preocupe, yo se la reparo. ¿Qué le pasa? No, mire, le pasa esto, aquello, perfecto. Entonces usted no tiene conocimiento, pero usted dice, bueno, esto es fácil. Veo los tornillos, se los zafo, desmonto y reviso ahí y lo que yo crea que está mal, bueno, lo arreglo y ya. Pero usted no tiene conocimiento de cómo funciona ese equipo, así que usted no tiene la menor idea de por dónde guiarse. Usted empieza a desarmar, a cortar cable aquí, pega cable allá, esta piececita creo que sobra, se la quita. Y es probable, primero es probable que eso nunca más funcione. Y segundo es probable que incluso haya puesto cosas donde no son y cuando usted intente encenderlas se produzca un desastre, un incendio eléctrico, un corto circuito o algo realmente grave. O sea, en cualquiera de los dos casos, el resultado es la destrucción o la no funcionalidad correcta o adecuada de un equipo. Entonces, un equipo está diseñado por un ingeniero para que funcione de manera óptima de tal forma. O sea, haga tal función y tal función. Y entonces ese ingeniero junto al equipo, él deja el plano del equipo para que otro técnico pueda guiarse y tener referencia. Eso es el conocimiento, eso son las escrituras. Las escrituras no es más que el plano, el manual de funcionamiento y diseño de todo este universo material, cómo es que funciona cada entidad viviente, cómo es que debe funcionar mejor, cómo es que no debe hacer esto o aquello para que no funcione peor. O sea, está todo escrito, es el manual de instrucción. Pero la persona demoníaca no le da autoridad a las escrituras ni a las enseñanzas de las grandes almas, porque para ella no hay tal cosa como gran alma, ni tal cosa como deberes prescritos, ni tal cosa como nada. Para ella simplemente hay un mundo allí listo para ser disfrutado por ella, por la entidad viviente. Entonces, todas sus conductas simplemente a la corta o a la larga van a traer un desastre para la creación material, desde el medio ambiente hasta su propia existencia a nivel personal y la existencia, por supuesto, de las otras entidades vivientes. Es muy peligroso andar por la vida sin conocimiento, pero la gente no le da importancia a eso porque la gente piensa que el conocimiento se trata de estudiar las células, las moléculas, las piedras, las minas, los minerales, las combinaciones, las reacciones químicas. Entonces se olvidan del conocimiento de ellos como entidades manifiestas llenas de vida. Claro, evidentemente, si usted cree que usted es solamente el cuerpo, entonces usted se interesa simplemente por estudiar el cuerpo y aquello que se relaciona con el cuerpo y que le es útil al cuerpo o que daña al cuerpo, las enfermedades, los alimentos, las vitaminas, las proteínas, las relaciones interpersonales, etcétera, etcétera. Así que el primer detalle es comprender y analizar
con atención y observar y darnos cuenta que no somos básicamente el cuerpo. Hasta que el ser humano no comprende eso, va a seguir simplemente llamando conocimiento a aquello que se relaciona solamente con lo material, ya sea lo objetivo o lo subjetivo, pero solamente con lo material. Y entonces va a seguir así siendo esclava, siendo ignorante de todas las leyes de funcionamiento de este universo. Sin conocimiento tampoco hay liberación. El conocimiento es importante y sin conocimiento, dice acá Krishna, entonces esa persona se dedica solo a obras perjudiciales y horribles destinadas a destruir el mundo. El texto 10 dice, refugiándose en una lujuria insaciable y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso. La gente demoníaca engañada de ese modo siempre está entregada a trabajos sucios, atraída por lo temporal. Entonces, dice, refugiándose en una lujuria insaciable. Evidentemente, cuando usted simplemente centra su vida en el disfrute creciente de los sentidos materiales, Bhagavad Gita dice en los primeros capítulos, capítulo número 2, que cuando usted deposita su atención en los objetos de los sentidos y en el goce de los objetos de los sentidos, surge el apego, del apego a la lujuria, de la lujuria a la ira, de la ira a la confusión, etcétera, etcétera, hasta que usted cae en el charco de nuevo del ciclo de nacimientos y muertes. O sea, entonces vamos a ver ahí a la lujuria como la madurez o el agravamiento del apego. O sea, el apego se hace crónico, se vuelve más intenso y ya deja de ser apego, se convierte en lujuria. Y esa lujuria te empuja o así de manera fuerte, casi indetenible, a volver a repetir y a repetir y a repetir la misma acción, a buscar enloquecidamente la obtención de esa experiencia de disfrute determinado que te ha atado fuertemente. Ese mundo material se mueve básicamente, vemos como la lujuria se está manifestando en nosotros y en todos. Pero cuando hablamos de lujuria, la gente simplemente piensa en la sexualidad, no, la lujuria tiene que ver con la sexualidad, pero en verdad la lujuria tiene que ver con todo aquello que haya creado una dependencia en ti. No es más lujurioso el que tiene dependencia por la sexualidad material que el que tiene dependencia por comer y comer y comer, o el que tiene dependencia por cierto tipo de pensamiento, o el que tiene dependencia por ser famoso, ser famoso, ser famoso, o ser el mejor esto, el mejor aquello. O sea, cualquier cosa que te tenga completamente atrapado y la cual tú hayas convertido el centro de tu vida y necesites de ella y necesites de ella para creer que eres feliz, entonces debes saber que estás siendo guiado por la lujuria. Entonces, eso es muy peligroso. Dice, refugiándose en una lujuria insaciable. Eso es, la lujuria es insaciable. A veces uno piensa que, bueno, ya si yo hoy va a ser la última vez, yo hoy voy a tratar de satisfacer esto y ya, pero vas a ver que mañana vas a tener el mismo deseo con más intensidad todavía. De hecho, la psicología dice que las necesidades son realmente insaciables. Mientras más las satisfacen, más se fortalecen. Dice, y absortos en la vanidad del orgullo y el prestigio falso. Evidentemente, la falta de comprensión y de conocimiento y el exceso de lujuria te lleva a situarte idealmente, o sea, solamente en tu mente, en este asunto de prestigio y de vanidad. Porque como tú te crees el centro y tú simplemente estás trabajando en función de ti, de tu supuesto engrandecimiento, que evidentemente también es ilusorio, es una construcción mental, entonces tu vida va a ser completamente guiada por el orgullo y el prestigio falso. Es muy significativo esto de prestigio falso, porque en verdad es falso, porque es un invento de la propia mente. O sea, es un invento que la mente va creando y te hace sentir grande, te hace sentir Dios, te hace sentir relevante, te hace sentir el universo, te hace sentir todo lo grande. Entonces dice la gente demoníaca, engañada de ese modo, siempre está entregado a trabajos sucios, atraída por lo temporal. Entonces aquí vemos algo
Aquí vemos que dicen siempre están entregadas a trabajos sucios, atraídas por lo temporal. Si usted caprichosamente está solamente pensando en su disfrute, entonces usted está guiado por la lujuria que ya es intensa en usted. Usted va a ser arrastrado por ella a realizar cualquier cosa por tal de usted seguir obteniendo lo que usted quiere. O sea, la lujuria es hambrienta, es insaciable, usted es su esclavo. La lujuria va a hacer que usted haga cualquier cosa. Y como usted no tiene guía, no tiene regulaciones, no, para usted no hay autoridad, no hay escrituras, no hay Dios, no hay nada, por lo cual usted tomar como autoridad, usted simplemente no tiene modo de salvación. Usted es esclavo total de la lujuria. Y la lujuria lo va a hacer degradarse hacia lo máximo, hacia lo máximo, hasta lo máximo, para supuestamente obtener aquel placer ilusorio, temporal, transitorio y que es veneno, literalmente veneno, porque va destruyendo su lucidez, va destruyendo su inteligencia, va hundiendo su conciencia, va cubriendo su mente con el polvo de la ilusión. Entonces, si vemos y analizamos esto en el tiempo, vamos a ver que va conduciendo progresivamente a un deterioro como ser humano, como entidad viviente, como criatura consciente, como todo. No hay ningún rasgo positivo en este tipo de comportamiento o en este tipo de vida. Los textos que describen esta naturaleza demoníaca son unos cuantos, bastantes, o sea, todavía faltan bastante, así que por hoy los vamos a dejar hasta aquí, pero es bueno reflexionar y es bueno reflexionar. Estos textos es bueno que uno verlos de continuidad y uno ir analizando cómo una característica de este tipo se va combinando con la otra y cómo en su madurez deriva en la otra y así una cadena que el final es deterioro progresivo, la ignorancia progresiva, crónica. O sea, no nos hace, es imposible, no hay nada ahí que nos pueda hacer avanzar hacia la bondad, porque todo se centra en nosotros, nosotros, nosotros. Cuando usted se centra solo en usted, en usted, en usted, y solo se ve a usted como el cuerpo y la mente, y por tanto centrarse en usted significa centrarse solo en el beneficio de su satisfacción corporal y satisfacción mental. Entonces para usted va dejando de existir los otros, va dejando de existir las otras entidades vivientes, su bienestar, su sufrimiento. Usted no se va a preocupar por nada. Y si se preocupa por alguien es porque ese alguien está relacionado con el cuerpo suyo. O es un hijo, o es un no sé qué, por tanto usted lo considera como una parte de usted mismo, o simplemente porque ese alguien le da a usted cierto placer o cierto provecho. O sea, puede obtener de ese alguien algo, porque así actúa la naturaleza demoníaca. Si yo no puedo obtener algo de ese alguien, entonces no me preocupo, no me interesa su situación de sufrimiento, de ignorancia, no me preocupo por su bienestar. Si observamos la vida de las grandes almas siempre están preocupadas por el bienestar perfecto de toda entidad viviente. Las grandes almas no piensan en ella nunca, pero ojo, cuidado, porque este concepto hay que interpretarlo bien. Ellas no piensan en ellas nunca y sin embargo siempre están pensando en ellas, por eso se entregaron a la suprema verdad absoluta. Porque cuando ellas se autorrealizan, es la mejor manera que existe de usted hacer bien a toda entidad viviente. La única forma que existe de usted tener verdadera preocupación y hacer verdadero bien por toda la creación es que usted se autorrealice, que usted se libere, que usted llegue al conocimiento pleno, a la comprensión plena, al amor pleno. En ese punto, por eso es verídico, o sea, primero usted en ese sentido. Si usted de verdad ama a los suyos, si usted de verdad ama a la naturaleza o a la creación o a lo que sea, si usted quiere hacer bien, verdadero bien, más allá de dar comida, de dar abrigo y todo eso, a la par de eso, usted tiene que autorrealizarse. Usted tiene que llegar a la experiencia viva de usted como criatura espiritual y a la comprensión profunda y viva de lo que es el conocimiento. Usted tiene que entregarse a la suprema personalidad de Dios en su debido momento, pero por convicción o experiencia viva, no por teoría. Cuando usted hace eso y usted queda completamente liberado y completamente iluminado y completamente en su naturaleza original, como entidad viviente espiritual, al servicio eterno de aquello que es el amor perfecto, la verdad perfecta y la eternidad perfecta. Entonces, a partir de ahí, usted con su simple presencia, usted con su simple compañía, con su simple pensamiento, con su simple oración o meditación, va a irradiar bienestar en el lugar donde quiera que usted
que usted esté y en el tiempo donde usted habita. Entonces, esa es la clave. La clave no está en diseñar esta estrategia o aquella o este programa de no sé qué y de no sé cuánto para los niños que quedaron huérfanos, no sé dónde. Eso es genial y magnífico. Pero eso es una solución temporal y momentánea. Pero usted debe autorrealizarse. Entonces, si usted quiere autorrealizarse, tiene que cuidarse de estas cualidades, de estas tendencias, de este mecanismo de deterioro progresivo. Y tiene entonces que comenzar a cultivar aquellas que pertenecen a la modalidad de la bondad. Tiene que buscar referencias que lo guíen, que lo ayuden, que lo acompañen, que lo sustenten, que lo estimulen. No puede perder el ánimo. Es difícil encontrar esas referencias en estos tiempos, pero siempre hay personas que están en ese sendero, en ese camino, que aspiran a esa meta. Siempre hay buenas guías por ahí regadas. Solamente usted debe desearlo en lo profundo de su corazón, dedicar tiempo a ese asunto y encaminarse. Y si observa el mundo con cuidado y su propia vida, quizás usted descubra que estas características demoníacas son las más presentes. Por eso que la sociedad está tan hundida por el acrecentamiento de esas cualidades o características. Pero no piense que solo en la sociedad, en su vida también, en mi vida, en la vida de todos, hemos estado metidos en estas características y quizás todavía seguimos metidos en muchas de ellas. Pero conocerlas es perfecto porque nos ayuda a identificarlas, a comprender que nos degradan y a tomar la determinación firme de darle solución. Darle solución no es combatir contra ellas, sino cultivar las cualidades contrarias. Si usted combate contra las características demoníacas, se va a desgastar y las va a fortalecer de todos modos. Por tanto, la estrategia está en llevar una vida de manera tal que vaya cultivando las cualidades de la bondad, y en la medida que esas cualidades van fortaleciéndose en usted, las características demoníacas irán pasando a un segundo plano y irán perdiendo fuerza hasta que queden completamente purificadas. Que la gracia y el amor de nuestro Señor, aquel que es conocido también como la verdad absoluta, aquel que lo sustenta todo, que es la fuente de todo, aquel que está dentro y fuera, y aquel que al mismo tiempo es una personalidad perfecta y maravillosa y lleno de cualidades, nos esté acompañando. Que poco a poco tengamos la capacidad y la certeza de ir reflexionando sobre cada detalle de esta existencia para que podamos comprender que hay dos caminos, que cada paso que damos y decisión que tomamos nos lleva en una dirección o en otra, o sea, en un camino o en otro. En verdad es el mismo camino con dos direcciones. Una nos hace ir hacia la ignorancia cada vez más profunda y la esclavitud en este mundo material, y el otro nos hace ir hacia la liberación y la trascendencia. Hare Krishna, buen día, paz y amor. Estoy terminando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna,